Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. Bueno, seguir informando. Ayer dimos un resumen de cuál ha sido el cambio en la política educativa, en el trato a los gobiernos con la llegada de la transformación. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la reforma educativa que impulsó la pasada administración, el presidente AMLO, para derogar la reforma de 2013 que establecía exámenes para determinar la permanencia de las y los maestros, y cómo la reforma educativa cambia por completo la filosofía para titular el derecho de los estudiantes a la educación pública. Ayer no mencionamos un dato muy importante: la justicia que se ha hecho a los maestros y las maestras. Todos los maestros que fueron perseguidos, suspendidos de sus labores por oponerse a la reforma, fueron reinstalados. Hay más de 1,100 reinstalaciones de maestros y maestras a partir del 2019. Y quisiera también insistir hoy en el tema del salario, tan importante. Hicimos así un comparativo, no sé si lo podemos poner, la siguiente. Ahí. Por ejemplo, miren, ¿cuánto ganaba un maestro de grupo en primaria? En promedio, con Felipe Calderón, 9,580 pesos. Con Peña Nieto subió a 11,952. Con el presidente López Obrador se va hasta 17,635. Y ayer comentábamos que por primera vez está rebasando los 20,000 pesos. Pero veamos la evolución, es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es claramente una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al Magisterio Nacional, tener una política salarial de recuperación de todo lo que se perdió en el periodo neoliberal. Ahí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el administrador especializado, donde ha habido también un incremento muy importante. Ganaban alrededor de 6,700 pesos, con Peña 8,430, con el presidente López Obrador se va al doble, 16,778, y ahora está en 18,000. Este personal es fundamental para las escuelas, es el personal administrativo, los PAES. Por cierto, quiero enviarles un gran reconocimiento, porque siempre hablamos de las y los maestros en el sistema educativo, pero los PAES son fundamentales y tuvieron un incremento muy importante, un reconocimiento en la pasada administración, y la presidenta Claudia Sheinbaum está manteniendo esta recuperación. Y así tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el profesor asociado tipo A de tiempo completo. Ahí tenemos también que hay un incremento salarial de más o menos el doble. Entonces, hay justicia para las y los maestros, hay recuperación salarial. Ahora, queremos mostrar cuáles escuelas están actualmente en paro y en qué estados en el país. Principalmente son de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Tenemos por ahí un cuadrito, a ver si lo alcanzan a ver. Miren, en Chiapas tenemos 2,450 escuelas en paro, que son el 13% del total de escuelas en Chiapas. En Guerrero tenemos 1,559, y que es el 14,7%. En el caso de Michoacán son 684 escuelas, alrededor del 8%, 6% de las escuelas en Michoacán. En Oaxaca, ahí es donde tenemos el mayor número de escuelas en paro,
que son el 80.6%, la mitad de las escuelas en Zacatecas, y en la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, prácticamente no hay paro, punto veintitantos, son muy pocas escuelas. Esas son las que actualmente no tienen clase. Ahora es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos ya dentro de la etapa final del ciclo escolar y curiosamente algunos de estos maestros, la coordinadora en estos estados, en algunos de ellos, cuando se hizo la propuesta, no sé si se acuerdan del cambiar el calendario escolar, pues ellos decían no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases, pero pues ahora están en paro. Es importante ya regresar para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar. También quiero decir, bueno, estas escuelas, estos estados están en paro, pero ha habido una atención muy importante a lo largo del año a las entidades, dependiendo pues de las necesidades que hay en cada uno de los estados. Ayer presentamos todos los apoyos que se han dado a Oaxaca, que suman más de 23,000 millones. Pero, por ejemplo, el rezago educativo en Zacatecas, tenemos acuerdos con ellos para apoyar, por ejemplo, procesos de titulación de maestros, una recuperación o un bono especial para maestros de educación física, para acompañantes musicales, para docentes de artes en Zacatecas, para médicos escolares, también un bono para los jubilados y plazas para nivel superior. Por ejemplo, en este año tuvimos apoyos para Zacatecas extraordinarios para toda esta gestión de alrededor de 47 millones de pesos. En Chiapas es algo parecido, hay mucho rezago educativo y hay una atención especial para Chiapas. Por ejemplo, había plazas que están fuera del FONE, lo que se hace es incorporar esas plazas al FONE. Este año fueron más de 670 plazas. Ellos tenían por ahí una caja de ahorro que se restableció, estaba suspendido. Pero miren, en Chiapas se autorizaron en este año, con la medida que aprobó la presidenta de darle transparencia a los cambios a los procedimientos de UCICAM para que los maestros estén más cerca de sus comunidades, de sus familias. Solo en Chiapas se autorizaron 10,538 cambios de centro de trabajo y se dieron 1,017 nombramientos de incrementos de horas. Y también en otras gestiones se pactó con los maestros y las maestras de Chiapas recursos por alrededor de 248 millones de pesos. ¿Para qué? Por ejemplo, reinstalación de docentes, bono de jubilados, un bono especial para los maestros frente a grupos, recursos para cubrir interinatos, bonos homologados de media superior, ascensos de algunos maestros y otros pagos pendientes que teníamos en secundarias. En total eso suma alrededor de 248 millones de pesos. Son algunos ejemplos para mostrarles que hay una atención permanente a las y los maestros. Por eso siempre hemos dicho que no es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático, respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y tenemos la autorización de la presidenta de cuando hay asuntos sin resolverse que representan casos de justicia, los saquemos adelante. Por eso son los ejemplos que les daba de estos estados. Entonces sí queremos hacer un llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hicieron en dos de sus principales demandas. En el caso de UCICAM se ha propuesto ya una ruta para que construyamos juntos una iniciativa que lleve a una reforma que desaparezca la UCICAM y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio.
donde se garanticen los derechos laborales, donde haya transparencia, donde nos blindemos de no caer en las prácticas que había en los gobiernos neoliberales de nepotismo, de favoritismo o de corrupción con venta de plazas. Ahí está la propuesta, tenemos que construir una iniciativa para presentarla al Congreso y que pueda ser aprobada. Pero la presidenta nos ha dicho claramente, deben de participar todas y todos los maestros, que todas y todos los maestros opinen y que escuela por escuela recojamos esas opiniones y con esas opiniones poder construir la iniciativa. Y en el otro tema, en el caso de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, hemos dicho muchas veces que no coincidimos con esa ley, incluso la presidenta en aquellos tiempos también participó en estos movimientos para presentar amparos, para evitar que se aprobara esa ley. Siempre hemos estado en contra y se han hecho propuestas alternativas. No estamos ahora igual que en el 2007 o antes del 2018. El sistema de pensiones mexicano ahora es un esquema mixto, donde están las cuentas individualizadas, pero hay una vertiente solidaria importante que compensa la pensión para lograr pensiones dignas y se logra igualar el último salario que tiene el maestro en activo, para que a la hora que se retire no cambie su nivel de vida. Eso está protegido y hay la disposición del Gobierno de México a seguir alimentando el Fondo de Pensiones para el Bienestar para que éste garantice las siguientes generaciones. Eso es en lo que estamos trabajando, es la información que queríamos presentar, Presidenta. Muchas gracias.